El tema que vamos a compartir en esta noche se llama, tiene como título una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué es peor que no creer en Dios? ¿Cómo es? ¿Qué es peor que no creer en Dios? ¿A cuántos les parece que es grave no creer en Dios? ¿Les parece que es grave o le parece normal? Yo creo que es grave, ¿cierto? No creer en Dios. Pero la pregunta en esta noche es, ¿qué es peor que eso? Que ser un incrédulo, que ser una persona que no cree en Dios. ¿Alguna vez se ha preguntado usted eso? Pregúntale a la persona que está ahí, ¿qué puede ser peor que no creer en Dios? Y hoy vamos a mirar un versículo muy importante de la Biblia que nos da la respuesta a esa pregunta. Y quiero que lo leamos, vamos a leerlo inclusive en varias versiones y vamos a meditar en ese solo versículo hoy. Y yo sé que Dios nos va a hablar muchas cosas. ¿Listo? Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8. Escuche lo que dice la Biblia. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Qué? Peor que un incrédulo, dice la Biblia. Mira cómo lo dice la versión Dios habla hoy. Dice, pues quien no se preocupa de los suyos, y sobre todo de los de su propia familia, ha negado la fe y es peor que los que no creen. Peor que los que no creen. Y escuche esto, ha negado la fe. Está hablando de un cristiano que ha negado su fe. Mira como lo dice la versión lenguaje actual. Quien no cuida de sus parientes y especialmente de su familia, no se porta como un cristiano. Es más, tal persona, ¿cuál persona? El que no cuida a su familia, es peor que quien nunca ha creído en Dios. A mí me parece que eso es muy fuerte, que la Biblia diga que puede haber algo peor que no creer en Dios. Eso parece increíble, pero es real. Y lo dice la palabra. Dice, el que no cuida a su familia es peor que quien nunca ha creído en Dios. ¿Conoce usted alguna persona que no cree en Dios? Levánteme la mano, que definitivamente dice, yo no creo en Dios. Me imagino cómo vive esa persona, ¿cierto? Y mira lo que dice la Biblia, que el que no cuida a su familia es peor que esa persona que tú conoces que no cree en Dios, siendo cristiano, inclusive. Y quiero que volvamos a leer esos versículos, pero mirando un énfasis diferente. Volvamos a leerlo en la Reina Valera, que es nuestra versión oficial, Casa de Paz. Dice, porque si alguno no provee, diga conmigo, proveer. Otra vez, proveer. Pero como si le hubieran dado tamal, proveer. ¿Le dieron tamal? Proveer, si alguno no provee. En la versión Dios habla hoy, dice, colocámoslo allí, por favor. Pues quien no se preocupa, diga conmigo, preocuparse. Otra vez, preocuparse. Número uno, ¿qué? Proveer. Número dos, preocuparse por su familia. Y la otra versión, lenguaje actual, dice, quien no cuida, diga conmigo, cuidar de su familia. Diga conmigo, proveer, preocuparse
cuidar. Otra vez, proveer, preocuparse, cuidar. Esas son las tres cosas que vamos a hablar hoy. Porque el Señor nos dice en su palabra que quien no hace esto, tú puedes ser muy creyente, venir a la iglesia, levantar las manos, cantar bonito, decir que eres cristiano, pero la Biblia dice, si tú no estás haciendo esto, tú has negado la fe. La has negado lo que crees. Y dice la Biblia, eres peor que quien nunca ha creído. Wow, eso a mí me parece fuerte. Y lo dice el apóstol Pablo. Y vamos a mirar el primer punto. Esta predicación la preparé con mi esposa, y entonces mi esposa les va a compartir una parte y yo les voy a compartir el primer punto. El primer punto es proveer. Diga conmigo, proveer. Volvamos a leer el 1 de Timoteo 5:8 en la Reina Valera. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Proveer. Si alguno no provee, ¿qué es proveer? Según la definición, el diccionario normalmente dice que proveer es proporcionar, suministrar, dar las cosas necesarias para un fin determinado. Eso es lo que dice el diccionario. Proveer es proporcionar, suministrar las cosas que alguien necesita para un fin determinado. Y lo que dice la Biblia es que cada persona que ha creído en Dios debe ser un proveedor para su familia. Alguien que suministra, alguien que entrega, alguien que proporciona lo que su familia necesita. Amén. Y esa provisión tiene que ser una provisión integral. Primero, yo estoy absolutamente convencido de que eso involucra la economía. Nosotros debemos proporcionar lo que nuestra familia necesita económicamente, y más aún si nosotros somos hombres cabeza de una familia. La Biblia dice que Dios ha puesto al hombre como cabeza de una casa, de una familia. Amén. En muchos casos, cuando no está el hombre, pues la mujer ha tomado ese papel, y debe ser proveedora o proveedor, el varón, de lo que su familia necesita en la economía. Como buenos creyentes, nosotros tenemos que velar porque a nuestra familia no le falte nada de lo que necesita. Todas las necesidades básicas de mi familia tienen que ser suplidas por mí. Mi familia necesita alimento y yo tengo que llevarlo. No sé cómo, qué es lo que tenga que hacer, pero tengo que esforzarme porque ellos tengan el pan de cada día. Tengo que esforzarme porque mi familia tenga un techo. Tengo que esforzarme por proveer el vestido. Tengo que esforzarme por ser un proveedor del estudio de mis hijos, de lo que se necesita en casa. Conocí un hombre hace mucho tiempo que se la pasaba orando y oraba como 4 o 5 horas, pero su familia se quejaba porque me decía: pastor, él se la pasa orando, pero no hay comida en la casa, estamos pasando necesidades. Nuestra hija es una adolescente que requiere unas toallas higiénicas, así me decía la mamá. Sí, suena pesado, pero así decía, y no las da. Dice: Dios proveerá. Y cuando vamos a pedirle, dice: Dios proveerá, y se la mantiene encerrado. Y tuvimos que ir a ministrarlo. Creo que Duan fue conmigo. Sí, no, estás equivocado. Sí, está muy bien que ores,
Pero tú tienes que salir de ese cuarto rápido e irte a buscar lo que tu familia necesita. Tienes que ser un proveedor. Y si te toca cargar bultos, y si te toca hacer lo que te toque hacer, debes hacerlo, porque si no lo haces, tú eres peor que un incrédulo, según la Biblia. Debemos proveer económicamente, pero no solamente económicamente, porque acuérdense que el significado de proveer es suministrar lo que la familia necesita, y la familia no solamente necesita pan, techo, vestido. La familia tiene otras necesidades. Tenemos que ser proveedores a nivel espiritual. La Biblia no solamente dice que el hombre es la cabeza del hogar como proveedor, sino que debe ser el sacerdote de la casa, el pastor de la familia, ¿cierto? El que suministra el cuidado pastoral y espiritual en su casa. Mamá también y todos los miembros de la familia deben velar porque esté esa provisión espiritual. Y eso involucra que yo, como cristiano, debo proveer y debo suministrar a mi familia la oración que ellos necesitan. Debo proveer la enseñanza espiritual en casa. La Biblia dice: estas palabras que yo te he dado, las tomarás y se las enseñarás a tus hijos. Cuando te levantes, cuando andes por el camino, las que escribirás en los postes, en las paredes de tu casa. Y eso nos está hablando de que nosotros como cristianos debemos ser proveedores de lo espiritual, de la enseñanza. Y no solamente de la enseñanza, sino que tenemos que ser proveedores de un ejemplo de cristianismo en casa. Que podamos dar, suministrar. Tus hijos, tu familia necesita que tú les des ejemplo. Que yo les dé ejemplo. Escuchaba de un hombre que vive perversamente y le decía a su hijo: no viva como yo. No viva como yo. Necio. No viva como yo. Eso no es lo que le tenemos que decir a nuestros hijos. A nuestros hijos tenemos que decirlo: mira, aquí estoy, vive como yo. Vive como yo, sé imitador de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Mírame, imítame. Oye, eso no lo puedes hacer porque nunca lo has visto en casa, ¿me entiendes? ¿Cuántos me están entendiendo? Mírame. Debemos ser proveedores en lo económico, debemos ser proveedores en lo espiritual. Porque hay gente que es muy buena proveedora en lo económico. Sus hijos están llenos de juguetes, tienen ropa en abundancia, les sobra la comida. Pero sus hijos se sienten infelices porque no se sienten llenos, a pesar de que tienen todos los juguetes. Debemos ser proveedores en lo emocional de la familia. Tenemos que luchar porque en nuestra familia haya un ambiente especial. Que nuestros hijos quieran regresar a casa cuando salen del cole. Que el esposo quiera regresar a la casa cuando sale de trabajar y no se quiera quedar más horitas en el trabajo porque uy, qué pereza llegar allá. Donde todos quieran llegar, porque en mi casa hay un ambiente emocional sano. Yo tengo que proveer el afecto. Mis hijos tienen que sentirse amados por mí. Todos los días debo demostrar el amor. Debo hacer que mi familia sienta seguridad, que se sientan protegidos, que sepan que ahí no va a pasar nada malo, porque aquí está papá y papá es un hombre de Dios. Aquí está mamá, mamá es una mujer de Dios. Amén. Debemos proveer en lo emocional, sanar las heridas de nuestra familia. Provisión. Debemos proveer lo económico, lo espiritual,
lo emocional y debemos proveer el tiempo que nuestra familia necesita. Yo creo que lo más importante que nosotros le podemos dar a nuestra familia es tiempo, y tiempo de calidad. Porque el dinero tú lo puedes recuperar, el tiempo no. El tiempo que pasa ya no hay cómo recuperarlo. Por eso dicen que el tiempo es oro, y aún yo creo más que el oro. Y cuando damos tiempo a una persona, le estamos diciendo: tú eres tan importante que te estoy dando horas de mi vida que nunca volveré a recuperar. Las estoy entregando en casa, las estoy entregando a mi familia. Debemos proveer el tiempo. Diga conmigo: porque si alguno, espera, yo retrocedo. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Yo voy a darle espacio a mi esposa. Bueno, ¿cuántos recuerdan los 3 puntos? Número 1, proveer. Número 2, preocuparse. Y número 3, cuidar, ¿cierto? Ahora vamos a volver a leer este versículo y vamos a darle otro énfasis, que dice así, en 1 Timoteo 5:8, dice, en la versión Reina Valera dice: porque si alguno no provee para los suyos, ¿cómo dice? Para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Amén. Aquí notamos 2 palabras bien interesantes, que son los suyos y los de su casa. Vamos a repetirlo bien fuerte todos. Los suyos y los de su casa. Los suyos se refieren a los parientes, nuestros parientes. Los de su casa se refiere a los que viven con nosotros, ¿verdad? Ahora yo quiero que leamos de nuevo el mismo versículo, pero en la versión lenguaje actual, que está más claro, y dice así: quien no cuida de sus parientes y especialmente de su familia, no se porta como un cristiano. En estos días, amados, yo estaba pensando allí en casa y yo decía, ¿qué soy yo? Entonces yo decía, yo soy hija, yo soy hermana, yo soy nieta, yo soy sobrina, prima, soy tía, soy esposa, soy madre, soy nuera, soy cuñada y también dizque tía política. Todo, ¿cierto? Somos algo. Ahora, yo no soy solamente esposa y madre. Yo hago parte de una familia. Amén. ¿Usted hace parte de una familia o no? Que yo no escogí, yo no la elegí, la eligió Dios, ¿cierto? Y si Dios la eligió para mí, es porque tiene un propósito bien grande. Amén. ¿Y cuántos creen que también Dios tiene propósitos inmensos con esa familia donde usted está perteneciendo? ¿Verdad que sí? Así es, amados. Ahora, nuestra responsabilidad no solo es con los que viven con nosotros, sino con los que hacen parte de mi familia, amados. Esa es nuestra responsabilidad. Mi esposo ahorita estaba hablando acerca de la primera responsabilidad, que es ¿cuál? Proveer. Ahora, yo quiero que miremos de nuevo el versículo, pero en la versión Dios habla hoy, y nos vamos a enfocar en la segunda responsabilidad, y dice así la palabra: pues quien no se preocupa de los suyos y sobre todo los de su propia familia, ha negado la fe y es peor que los que no creen. ¿Cómo dice? Preocuparse, ¿cierto?
Yo quiero que repita conmigo bien fuerte. Preocuparse. Eso. Preocuparse significa sentir inquietud, prestar atención, interesarse por alguien. Ahora, ¿cuántos de nosotros nos preocupamos por nuestra familia? No solo los que viven con nosotros, sino, ¿cierto?, nuestra parentela. ¿Cuánto nos preocupamos? ¿Cuántos dicen, yo voy a pegarle una llamadita a mi tío, voy a pegarle una llamadita por allá a mi abuelito, a mi abuela, a mi sobrino, a mi nieto? ¿Cuántos lo hacen? Bueno, yo tengo que reconocer que a mí me hace falta mucho. Y yo creo que Dios me ha estado hablando a mí de esa manera porque, o yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado que hemos dejado, ¿cierto? Como, ay, Dios mío, como ese amor, como esa... ¿Por qué? Porque tal vez nosotros estamos ocupados en nuestras cosas, con nuestra familia, con los que vivimos nosotros, y entonces descuidamos nuestra familia, nuestra parentela, los nuestros, y no los llamamos. Pero es necesario, amados, que nosotros empecemos a pedirle al Señor que nos ayude. Una llamadita que nosotros le hagamos a esa abuelita que tanto lo necesita, ¿cierto? Una palabra de aliento. ¿Cuántos creen que una llamada puede ser una bendición muy especial? Muchas veces nosotros nos hemos sentido cansados, agotados, agobiados, ¿cierto? O aún enfermos, y hemos estado necesitando tal vez de una palabra de alguien, y ha llegado muchas veces una palabra bien especial de parte de algún familiar y uno como que le vuelven las fuerzas. De esa manera, amados, yo creo que también nosotros debemos hacer eso, debemos llamar a nuestra familia, ¿cierto? Mensajes de texto, también podemos poner un WhatsApp, podemos poner estos mensajes. ¿Qué nos cuesta hacer esto, hermanos? ¿Cierto que no nos cuesta nada? Tenemos que sacar el tiempo para dedicarlo también a nuestra familia, porque si Dios nos puso a pertenecer allí, es por algo especial. Y dice allí en la palabra, que el que no cuida a sus parientes, dice, no se porta como un cristiano. Entonces la gente va a mirar en nosotros, este es cristiano, pero nunca llama, nunca se preocupa por nosotros. Entonces esa es la idea de que el Señor nos está llamando a empezar a preocuparnos, ¿cierto? Empezar a llamar, a visitar. Una visitica, tal vez ellos vivan muy lejos o usted no quiere ir hasta allá, bueno, no sé, prográmese una visitica cada mes o cada 2 meses, pero hágalo, la llamadita, el mensaje de texto. Y algo muy importante que nosotros debemos hacer es orar por todos ellos. Y quiero mostrarles este árbol de la familia, que es algo que yo quiero animarlos para que todos ustedes puedan hacer. Es algo muy maravilloso porque tal vez muchas veces no podemos ir hasta allá porque viven muy lejos, pero los tenemos en nuestra casa. ¿Cuántos tienen un cuarto de oración o ese lugar secreto donde vamos, oramos, le pedimos al Señor? Allí usted puede comprar una cartulina y empezar a pegar cada fotico de sus parientes, de sus familiares, ¿cierto? Así como está acá. Y empezar a imponer manos y empezar a orar por ellos, porque ¿cuántos creen que la oración tiene poder? Usted pone un mensajito, usted hace una llamada, y también nosotros tenemos que ganarnos nuestras familias para Dios, con nuestro ejemplo. Y puede que al principio nosotros no iniciemos pues predicándole la palabra, pero nos vamos a ganar ese lugar, ¿cierto? De que nos escuchen, ¿o no? Y lo podemos hacer entonces todos los días, imponiendo nuestras manos allí. Y aunque se demora mucho tiempo, porque para usted encontrar las fotos de aquellos a familiares, ¿cierto? Los hijos de ellos, pero bueno, usted los puede buscar, se toma su tiempo y que ellos sientan que nosotros estamos interesados por ellos. ¿Cuántos lo van a hacer? Sí, es un reto que tenemos, hacer ese árbol familiar
para poner en oración a toda nuestra familia, porque queremos que nuestra familia sea salva también. Y que no sea como lo que nos muestra la palabra, amados, de aquel hombre rico, que cuando se interesó, que cuando se preocupó por su familia ya era demasiado tarde. ¿Y quién era él? Vamos a mirar en Lucas 16, 28, en la Reina Valera dice así: porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Vemos a un hombre preocupado, pero este hombre murió y vino a preocuparse, fue allí en el Hades, en el lugar de tormento, cuando ya era demasiado tarde, ya no se podía hacer nada. Entonces yo los animo, amados, para que nosotros ahorita que tenemos vida, que tenemos la oportunidad cada día que Dios nos da de poder hacerlo, la llamada, el mensaje, la visita, la oración por ellos, eso lo debemos hacer ahora que tenemos tiempo. Eso lo tenemos que hacer, amados, porque Dios quiere que nosotros empecemos a tener ese amor y a preocuparnos por nuestra familia. Y ahora yo quiero mostrarles también un video de un hombre que también le pasó lo mismo que él. Quiso preocuparse por su hijo cuando ya era demasiado tarde y ya no se podía hacer nada. Vamos a ver el video. ผมอยากมีเวลามากกว่านี้เวลาที่จะบอกลูกผมว่าผมรักเขามากที่สุดในโลกลุกขึ้นมาลุกเจ็บนิดเดียวเราลูกผู้ชายนะอยากใช้เวลาเข้าใจเขามากกว่านี้โอ้โหฉันเห็นแกไปมั่วสุมดนตรีอะลาดบ้านเพื่อนอยากฟังในสิ่งที่เขาอยากพูดแน่แล้วใช่ไหมออกไปอยากคุยอยากฟังเพลงของเขาอยากขอโทษ อยากมีเวลามากกว่านี้เวลาที่จะได้ทำในสิ่งที่ผมยังไม่ได้ทำเวลาที่จะรักและดูแลเขามากกว่านี้ไทยประกันชีวิตอยากคุยอยากฟังเพลงของเขาอยากขอโทษ Leamos el versículo de nuevo en la versión lenguaje actual para que miremos el último punto. Quien no cuida de sus parientes y especialmente de su familia no se porta como un cristiano. Es más, tal persona es peor que quien nunca ha creído en Dios. ¿Cuántos somos cristianos? Uy, ¿esto de qué? Testigos de... ¿Cuántos somos cristianos? Dice, quien no cuida, no se porta como un. O sea, no solamente tenemos que ser cristianos, sino portarnos como tales. Y que nuestra familia tenga ese concepto de nosotros como cristianos, el mejor concepto. Dice ahí que no cuida, ya vimos lo que es proveer, suministrar lo que la familia necesita, ya vimos lo que es preocuparnos, que es mostrar interés. Y cuidar, según el diccionario, cuidar es guardar, proteger, conservar, dedicarse a, eso es cuidar. Dedicarse, conservar, proteger, velar,
por el buen estado o la conservación de algo. Nosotros tenemos unas plantas en casa. A mí me gustan las plantas. No sé por qué, sin duda porque mi mamá siempre le gustaron y como que nos infundió eso. Entonces en mi casa tengo un pequeño jardín. Y para mí es una lección muy especial esas plantas, porque esas plantas requieren que yo las cuide. Y algunas veces yo me descuido con ellas, o porque salimos, o porque, no sé. Y con estos calores que están haciendo tan fuertes, las plantas, especialmente las que tenemos nosotros, no sé si todos sean así, aquí está Duan, que es el experto. Esas plantas, cuando les empieza a dar un sol así bien abrasador, empiezan como a desnutrirse y se empiezan a poner así. Y hay veces que yo llego a casa y las encuentro así. Así tiradas, así, son unas hojas muy lindas. Cuando yo las cuido, ellas están paraditas, así verdes y bien fuertes. Pero cuando yo las descuido, ellas se ponen así, y uno llega casi y las ve como un palo ahí, con todas así. Y entonces yo hoy empiezo y saco la manguera y les echo agua, y agua, y agua, hasta el cansancio. Y después de unas horas, se levantan. Ellas requieren mi cuidado, totalmente, que yo esté pendiente, que las abone, que les dé el agua, ¿cierto? Necesitan ese cuidado. Si yo las descuido, se mueren. Y lo mismo pasa con la familia. La familia requiere un cuidado. Uno no puede pensar, porque yo ya me casé, ya. No. Esa esposa requiere cuidado, porque los hijos verán, no, esos hijos requieren un cuidado especial. Y si yo los descuido, si yo descuido mi familia, eso va a ser notorio. Mi familia va a ser una familia enferma. Y muchas veces hay gente que ya no tiene familia. Cuando menos pensó, ya no tiene esposa. Cuando menos pensó, sus hijos ya están perdidos por mi descuido. Lo contrario de cuidar, obviamente, es descuidar. Y el diccionario dice: descuidar es abandonar. Muchas veces nosotros abandonamos a nuestros hijos y vivimos en la misma casa y están abandonados. Terrible. Porque nosotros pensamos que abandonar es uno coger una maleta e irse. No, muchas veces uno no se ha ido, pero los hijos están abandonados. Mi esposa está abandonada. Dice abandonar, desatender. Descuidar es distraerse. Esa definición me gusta mucho, distraerse. Que yo por estar ocupado en X o Y, o en mis trabajos, o en mi dinero, o en mis ocupaciones, o inclusive en mi ministerio, me distraigo y dejo de atender lo que requiere suma atención de parte mía. Dice perder cuidado, no poner la atención debida. Yo quisiera preguntarte en esta noche, ya llegando al fin de la predicación, ¿tu familia está cuidada o descuidada? ¿Tus papás están cuidados o descuidados por tu parte? ¿Cuánto tiempo le dedicas al internet, a tus amigos, etcétera, y a tus padres? ¿Tus hijos están cuidados o descuidados? ¿Tu esposa, tu esposo está cuidado o descuidado? Esta idea que se muere y tú no te has dado cuenta. Y es más, muchos lo saben, pero tú no tienes ni idea del estado de tu casa, de tus hijos, de tu familia. Proverbios 11:29 dice:
Escuche esta versión, Dios habla hoy, dice, vamos a ponerlo ahí en la pantalla. Dice, al que descuida su casa, nada le queda. Al que descuida su casa, nada le queda. Puedes conseguir montones de dinero, puedes conseguir todas las propiedades que quieras, pero si tú descuidas tu casa, la Biblia dice, nada te queda, nada. Tienes nada, nada. Y mira cómo lo dice la versión lenguaje actual. Dice, el tonto que daña a su familia, porque se requiere ser muy tonto para uno dañar una familia. Dice, el tonto que daña a su familia acaba perdiéndolo todo. El tonto que daña a su familia acaba perdiéndolo todo. ¿Qué le parece a usted ese versículo? Fuerte. Espero que no haya ningún tonto en este lugar. ¿Cierto que no? Le voy a mostrar un video, es un poco tierno. Es un video de un corto de una película, no sé ni cuál será la película, pero me llamó mucho la atención. Se llama La familia es todo. Mire esto, por favor. ¡Dámelo! No, no te lo voy a dar. ¡Dámelo! ¡No! Te lo quebré. Me quebró mi juguete. Me quebró mi juguete. Solo se estaba divirtiendo. Lo superarás. No, lo odio, lo deseo muerto. Marco, Sí. dale una cerveza a tu viejo tío, ¿quieres? No, una helada. ¿Es esto lo que quieres? Que muera tu hermano, ¿cierto? ¡Suéltalo! Vas a tener que esforzarte más que eso. Si quieres salvarlo. ¿Cuánto tiempo crees que tenga ahí abajo? Un minuto, quizás más, quizás menos. ¿Estás bien? ¿Estás bien? La familia es todo. ¿Qué tal? Un poco tierno, ¿cierto? La familia es todo. Este hombre me llamó la atención porque quería enseñarle a sus sobrinos de una manera un poco fuerte o muy fuerte, que no vale la pena echar a perder la familia por tonterías, por muñequitos o por muñequitas. Que no vale la pena echar a perder la familia por cualquier cosa, que la familia es más importante que nuestras diferencias, que la familia es más importante que todas las necesidades o las cosas por las que nos dejamos de hablar o por las cuales terminamos distanciándonos de ellos.
La familia es muy importante. Quería enseñarles que el tonto que daña a su familia, como dice la Biblia, acaba perdiéndolo todo. Porque escúcheme, se requiere ser muy tonto para dañar a las únicas personas que siempre van a estar ahí. Nadie, yo estoy totalmente convencido que si a mí alguien me tuviera que limpiar, y perdóname la expresión, el trasero, ninguno de ustedes lo va a hacer. Ella sí. De pronto mi hija lo hará. Mi mamá sería capaz de hacerlo. Ninguno de ustedes lo haría. Y yo creo que tampoco lo haría por usted. Se requiere ser muy tonto para dañar a las únicas personas que estarían dispuestos a bañarnos, a cuidarnos, a llevarnos en una silla de ruedas, si así Dios decidiera hacerlo. Tiene que ser uno muy tonto para dañar lo único que va a estar siempre. ¿Cuántos lo creen? ¿Cómo es posible que yo estoy dispuesto a descuidar a las únicas personas que si yo muriera, yo sería totalmente reemplazable para cualquiera de ustedes? Aquí llegaría otro pastor o se levantaría alguien más y todo seguiría igual. Pero en mi casa no. Que si yo cayera, todo el mundo me señalaría y se alejaría de mí. Pero yo sé que mi familia estaría ahí, así cayera. Ahí estaría. Mi mamá no dejaría de ser mi mamá, ni mis hermanas, ni mi hija, ni mi esposa. Independiente de. ¿Cuántos me están entendiendo? Así que la Biblia le pone un énfasis a esto tan fuerte que le dice, se requiere ser muy tonto. Es más, eres peor que un incrédulo si te atreves a dañar a lo que Dios puso ahí para ti. Es muy fuerte, ¿cierto que sí? Se están acostumbrando a las prédicas fuertes. Pero es verdad. Por eso dice la Biblia, el que no provee, pongamos de nuevo el versículo, el que no provee para su casa, el que no se preocupa por su casa, el que no cuida su familia, el que no pone todo su empeño, es peor que quien nunca ha creído en Dios. Hay una frase que me gustó y la pusimos ahí, pon la frase, porfa, dice: la familia es un regalo de Dios. Lo que yo haga con ese regalo depende de mí. La familia es un regalo de Dios. Y ojalá no tengas que ver a alguien metido dentro de una cubeta de agua ahogándose para que te des cuenta cuánto vale esa persona. O que tú no tengas que estar metido con la cabeza adentro para que te des cuenta quiénes serían los únicos que vendrían por ti, los únicos que pelearían por ti. Tu familia. Diga conmigo, la familia es un regalo de Dios. Lo que haga con ese regalo depende de mí. Y escúchame, porque la pregunta que nosotros planteamos en esta noche, pon allí la imagen, por favor, para terminar. La pregunta que planteamos en esta noche es: ¿qué es peor que no creer en Dios? Y según la Biblia, no según lo que a mí me parece o lo que a ti te parezca, según la Biblia, peor que no creer en Dios es descuidar el regalo que Dios me ha dado en mi familia. Amén.